Vamos a orar. Padre, te amamos, gracias por la oportunidad de estar con mis hermanos y gracias por tu palabra y ese precioso libro de Apocalipsis. Señor, esta noche vamos a ver lo que está en el libro de Daniel que nos ayude a entender lo que vamos a ver en Apocalipsis. Pido que tu Espíritu Santo obra en cada uno, nos dé entendimiento, que nos guía en todo lo que vamos a ver y que los hermanos tengan libertad de hacer preguntas si no entienden lo que estamos mirando. Gracias por este libro, gracias por tu palabra, gracias por nuestro Señor Jesús y gracias por mis hermanos que están conectados. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hermanos, esta noche estamos con el libro de Daniel. Daniel es quizás el Antiguo Testamento, el libro profético todavía y el libro que más orienta hacia el libro de, de Apocalipsis. Aquí lo que vamos a ver esta noche en varios capítulos, la verdad que todo el libro de Daniel en nuestra Biblia está en la parte de profecía. Sabemos que Daniel se considera como profeta mayor por el volumen, pero yo digo mayor también por el contenido, porque es muy importante ese libro. El problema es que los judíos han tomado el libro de Daniel y ahora lo tienen no en los profetas, sino lo tienen en la historia. Lo tienen como si fuese algo que ya pasó todo y ya se ha acabado. Yo creo que cuando llegamos a capítulo 10 del libro de Apocalipsis, vamos a ver eh, alguien que empieza a anunciar y tiene un libro en la mano. Y yo creo que ese libro que tiene en la mano va a ser el libro de Daniel. Va a ser en el momento de despertar de la nación judía. A ver, Jaime, disculpa ahí que te interrumpa, solamente Ujú. quería, bueno, tomar tiempo ahí para saludar a la clase, de ahí nos están viendo desde Puerto Ayacucho, me imagino que hay otros también que van a unirse a la clase, y pedimos disculpas por la tardanza rapidito, sé que hablar un poquito va a retardar un poco más los que tienen sus horarios, pero es que estamos probando algún buen equipo y hoy me hicieron una cuestión en los ojos, así que si es que pasa algo es que no estoy viendo bien ahorita. Está Bien, medio ciego, ¿no? sí, estoy viendo demasiado amarillo, demasiado rojo y es que me quemaron los ojos. Pero también para explicar a Gemma algo que estabas diciendo ahí, si hay alguno que no maneja mucho los términos de bibliografía o de biología, perdón, o cuestiones teológicas, pues cuando hablas de profetas, hay una división de los escritores que fueron profetas de dos tipos de libros, ¿no? Lo que decía, están los profetas mayores, ahí están considerados, si no estoy equivocado, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel también, y después están los profetas menores que son los otros, y ahorita no recuerdo muy bien por qué le llaman así, pero me imagino que porque los libros son más pequeños. Entonces por eso Sí, decía de eso, cuando hablamos de que Daniel es parte de los profetas mayores, estamos hablando de esa lista, ¿no? Que está, y ahora el sí. dato que estás diciendo que es muy interesante, pues que ahora los judíos hablan de histórico y no profético. Y ahí solamente eso, disculpa por agarrar parte de la clase. No, está bien. Y yo creo que todo el mundo desde la escuela dominical han escuchado el libro de Daniel. Yo recuerdo que en el libro de historias bíblicas que me leyó mi tía cuando yo era chiquitito, que otro favorito fuera de David y Goliat fue el libro de Daniel. Eh, el libro tiene varias historias, el foso de leones, los tres muchachos en el fuego. eh, no sé, para mí, ya que he estudiado tanto el libro, yo creo que todo eso son importantes. También en el primer capítulo sabemos que Daniel fue un judío viviendo en Jerusalén alrededor del año 605 antes de Cristo,
fue llevado preso y fue puesto en el castillo, en el palacio, donde Nabucodonosor, el rey de, de Babilonia, estaba llevando niños para enseñarlos el lenguaje caldeo y para darle conocimiento de las enseñanzas de su reino, para trabajar junto con su equipo como magos, astrólogos y sabios para tomar decisiones en el futuro. Eh, Quizás algo que usted no sabe del libro es que el libro desde capítulo 2, versículo 4, hasta terminar el capítulo 7, el libro de Daniel está escrito en arameo o caldeo, mientras capítulo 1 hasta 2, 4 y luego los capítulos 8 a 12 están escritos en hebreo. Hebreo es el lenguaje de los judíos y caldeo fue el lenguaje de Babilonia más que todo. En el capítulo 1, yo creo que la mayoría de las personas han leído capítulo 1, dice que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él y sus 3 amigos rehusaron comer la comida que no era lo que llaman hoy día kosher, comida aceptado en la ley de los judíos, para comer solamente las verduras y cosas que siguieran aceptables en la ley. Y Dios le bendijo y le dio a los muchachos cuando fueron probados, salieron lo mejor de todos los que estudiaron, porque pusieron Dios número 1 en sus vidas y Dios bendijo a los muchachos. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño y lo vamos a ver más a fondo, y una estatua. En capítulo 3 tenemos los 3 muchachos que los amigos de Daniel, no aparece Daniel en el capítulo, pero los 3 muchachos están tirados al fuego, al horno de fuego para matarlos, y adentro se ve un cuarto que es el Señor. En el capítulo 4 vemos que Nabucodonosor se hinchó de orgullo y fue castigado con 7 años de una locura donde andaba comiendo hasta pajo. Capítulo 5 es cuando vieron la mano que escribió en la pared. Quizás es otra que usted conoce. Capítulo 6, Daniel tirado al foso de los leones. Capítulo 7, y empezamos a ver otro sueño, pero el, el sueño de capítulo 7 es de Daniel, no es de Nabucodonosor. Entonces el punto de vista de Daniel, y son 4 bestias que salen del mar. Capítulo 8, una profecía de un carnero, un macho cabrío, que vamos a ver esta noche lo que quieren decir todo esto. En capítulo 9 hay una profecía de 70 semanas. Capítulo 10 vemos que Daniel tiene visión de un hombre vestido de lino en la orilla del río. Capítulo 11, vamos a ver algo ahí importante en el final del capítulo. Es el rey que hará su voluntad, y pensamos que está hablando de lo que nosotros llamamos el anticristo. En el capítulo 12, el último capítulo, Daniel recibe instrucciones en cuanto al libro y dice que este libro está cerrado. Ahora, el libro está cerrado al entendimiento de los judíos. Yo creo que nosotros los cristianos, ya con el Espíritu Santo, podemos entender ese libro y vamos a ver muchas cosas en ese libro que yo creo que le va a sorprender. Entonces, vamos a empezar con este libro.
Recuerde que nosotros hablamos la semana pasada del libro de Mateo, Mateo 25 y algo de Lucas también. En el Nuevo Testamento hay una frase que nosotros encontramos que se llama tiempo de los gentiles o tiempos de los gentiles. Yo lo voy a interpretar que ese tiempo empezó durante el cautiverio de los muchachos cuando fueron llevados en 605 antes de Cristo y va a durar hasta el final de la tribulación. Quiere decir que es un tiempo que los judíos están dominando al pueblo de Dios, a los judíos, y maltratándolos, etc. Yo creo que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo con eso que empezó antes y dura hasta más tarde. En el capítulo 2, en el segundo año, perdí mi pantalla. Un momentico. Tengo que reiniciar mi computador. En el capítulo 2 del libro de Daniel, algo sucede que Daniel está estudiando, está bajo el poder del imperio de Nabucodonosor y entonces él recibe instrucciones, pero el rey Nabucodonosor tiene un sueño. En ese sueño, él quiere saber la interpretación del sueño. Entonces llama a toda su gente inteligente, los magos, etcétera, y le dice, mire, tuve un sueño, quiero que me diga lo que era. Ahora, Nabucodonosor era nuevo, era el segundo año de su reinado. Su papá había reinado antes y todos esos magos y sabios que están en la corte eran de su papá. Yo creo que Nabucodonosor no le tenía mucha fe. Entonces le dice, mire, tuve un sueño, quiero que me diga lo que era. Entonces ellos vienen y dicen, oh, Nabucodonosor, sí, alto rey, tan importante, dinos lo que fue el sueño y nosotros te vamos a interpretar. Y Nabucodonosor, porque le tiene duda, dice, mire, vamos a hacer una cosa. Tú me dices lo que es mi sueño y también la interpretación. Y dice, ay, Señor, pero nadie ha pedido eso. Entonces él dice, bueno, si no me lo puede decir, voy a matar a todos los magos y sabios de mi reino y empezar de cero. Entonces sale la noticia y el rey manda a uno de sus siervos, que se llama Arioc, a correr el mensaje. Si no pueden interpretar el sueño, no puede decirle el sueño e interpretarlo, entonces va a matarlos. Cuando llega la noticia a la casa donde está Daniel, entonces Daniel agarra a sus 3 amigos y dice, mire, van a matar a todos, incluyendo a nosotros, si no le pedimos a Dios lo que es el sueño y la interpretación. Entonces ellos tienen un culto de oración y empiezan a pedirle a Dios sabiduría para poder decirle al rey. Entonces cuando Dios revela a Daniel, él llama a Arioc y dice, mire, dile al rey que no maten a los hombres, que nosotros yo voy a interpretarle lo que es el sueño. Entonces se van donde el rey y estando allí, el versículo 26 del capítulo 2 dice, respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, eso fue su nombre que el rey le dio en caldeo, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, mire, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Nadie lo puede hacer, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. El término postreros días va a empezar desde el reino de Nabucodonosor en adelante hasta el final, cuando Cristo viene a establecer su reino aquí en la tierra.
Entonces, dice que usted vio una estatua y la estatua tenía una cabeza de oro y eso representa el país de Babilonia. Después de usted ya viene el pecho y brazos de plata y eso representa otro reino que es Medo-Persa. Después, él no le dice que es Medo-Persa, le dice que otro reino inferior a la suya y le dice que después viste que tiene la parte de abdomen para abajo, le tiene bronce y eso va a representar el país de Grecia. Se nota que a cada país tiene un metal que le representa. Empezó con el más costoso, más precioso, que era oro. Después, menos precioso, plata. Ahora estamos en bronce. Y luego dice, y las dos piernas son de hierro. Y luego usted vio que tenía los pies mezclados de hierro y barro. Y eso va a representar el reino del anticristo. Entonces el rey ya vio lo que era toda la historia antes de suceder. Vio la profecía desde su día hasta el final del tiempo cuando Cristo, nosotros sabemos cuando Cristo vendrá. Entonces, él dice en cuanto al último reino, los versículos 40 y 43 del capítulo 2, Daniel 2, 40, 43, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro. Entonces, vemos, ya yo le puse, empezó con el reino de Nabucodonosor, que fue Babilonia, luego Medo-Persa. Algunos le dicen el reino de Persa, pero eran dos países que unieron para hacer un imperio. Luego tenemos los griegos y al final el imperio romano. El imperio romano va a dividir en dos partes, dos piernas, y luego va a tener los 10 dedos. Los dedos van a representar los países al final del tiempo. De aquí vamos a saltar y vamos a capítulo 7. Podemos hablar de cosas de profecía en cuanto a los otros capítulos, pero para concentrar más en lo que nos toca el libro de Apocalipsis, quiero saltar al capítulo 7 y mostrarle lo que dice aquí. El capítulo 7 es semejante al capítulo 2, que nos va a mostrar cuatro bestias que van a representar los cuatro imperios. En este, creo que leemos los primeros dos versículos del capítulo 7, ¿ok? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Varias cosas. Primero, en capítulo 2 fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que tuvo el sueño. Lo que él vio de los cuatro reinos que eran importantes y preciosos y fuertes. Ahora, Daniel, de punto de vista de los judíos, ve que esos son monstruos,
son bestias que vienen a devorar, a destruir y a atacar. Entonces ya, si pueden recordar esas dos cosas, cuando habla de los vientos del cielo, eso a lo mejor está hablando de algo que vamos a ver en capítulo 12, 13, no, creo que es 12 del libro de Apocalipsis, cuando habla de una guerra en el cielo. Y también dice que esos salen del mar, algo que podemos ver de punto de vista de los judíos, de los hebreos, en sus escritos, la mayor del tiempo, hablan de lo que es de la tierra, y eso habla del pueblo de Dios, eso habla de los judíos, de su pertenencia. Lo que sale de la tierra, entonces es de Israel. Lo que sale del mar, porque siempre atacaban desde el mar o venían desde el oriente extremo, porque tenían que pasar desiertos, venían los gentiles. Del mar salen cosas de gentiles, de las naciones, y desde la tierra salen las cosas que son de Israel. El sueño es de Daniel, no de Nabucodonosor. Daniel vio bestias. Entonces vamos a ver la interpretación de estos. En los versículos 16 al 19 de capítulo 7, Daniel 7, 16 al 19, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. No son de la tierra, se levantarán en la tierra. Quiere decir que vienen a la tierra, salen del mar para venir a la tierra. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Para nosotros sería fácil decir solamente eternamente, para la eternidad. El versículo 19, la primera parte dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de las otras bestias. Entonces él empieza a preguntar en cuanto a estas bestias, especialmente de la última. La primera bestia que vio, Daniel 7:4, y aquí voy los versículos para que lo vemos. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El primero habla del reino de Nabucodonosor de Babilonia y parece que Nabucodonosor empezó a creer con el tiempo que tuvo con Daniel, con lo que vio y escuchó de Daniel, de la interpretación de sus sueños y otras cosas. Yo creo que tomó una decisión y cree que Jehová es el único Dios. Entonces fue reconocida como un reino fuerte y tenía alas, movían sus tropas rápido de un lugar de otro, así ganaban sus campañas, sus batallas. Ellos lograron dominar el mundo conocido, lo que llamamos creciente fértil, hasta la tierra prometida, hasta Israel. Entonces, lo que se ve de el reino o el imperio babilónica es que fue grande, pero no fue tan grande como los otros que vienen después. La segunda bestia en Daniel capítulo 7, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne.
No tenemos tiempo de hablar de las costillas y el costado, etcétera, pero dos imperios, uno era más fuerte, entonces levantaba más un lado que del otro. Habla del imperio de Medo-Persa. Y se nota que la zona, la tierra que ellos lograron dominar fue grandísima. Luego, en versículo 6, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Vamos a ver que eso representa Grecia. El imperio griego fue reconocido porque fue sumamente rápido. Alejandro Magno atacaba y llevaba sus tropas, tenía todas las cosas en orden y se iba muy rápido y atacaba. Los otros ejércitos no tenían tiempo de recuperar después de la batalla porque él seguía dándole. Alejandro conquistó y luego murió. Y cuando muere, entonces dividen lo que habían conquistado, lo que llamamos nosotros el imperio griego, lo divide entre 4 de sus generales. Y uno de ellos va a llegar a ser sumamente importante para Apocalipsis. Pero había uno que estaba en Egipto y otro que estaba en la provincia que ellos llamaban Siria, hacia el oriente de Israel. Esos dos van a llevar batallas por muchos años. Pero la cuarta bestia, en versículo 7, después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Hay muchas cosas interesantes en cuanto a esa cuarta bestia que empieza como la bestia de Roma, luego se divida, luego hay una parte oriente y otra parte occidente. En el año 313, cuando Constantino logró conquistar el trono de Roma, él decidió después de unos años llevar su capital, llevarlo de Roma hasta Constantino, lo que hoy día es Turquía. Y estando en Turquía, entonces se nota que empezó a cambiar. Ahora, mucha gente nos enseña que el anticristo vendrá de la parte del occidente, de la parte de los países grandes. Ellos, muchos, ni piensan mucho en lo que es la parte al oriente. La parte oriente, después de la caída de Roma, entonces se levanta un imperio allí, otomano, y ese imperio otomano es musulmán, era muy fuerte, era muy reconocido, hacía muchas cosas en la ciencia, la matemática, mientras en el occidente la Iglesia Católica estaba manteniendo el mundo en la oscuridad. En la parte oriente de los musulmanes estaban descubriendo y haciendo experimentos científicos y muchas otras cosas. Ellos llegaron a ser muy fuertes y casi lograron conquistar a Europa, pero perdieron una batalla y después fueron retirando. Cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, vamos a ver que aquí, en los primeros 2 versículos de Apocalipsis, solamente quiero hacerle una referencia a Apocalipsis esta noche. Daniel dice, Daniel, Juan está escribiendo, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas
10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora empieza a ver de las bestias que vio Daniel en capítulo 7, aquí están nombrados. Si diste cuenta que el orden que Juan nombra a las bestias es al revés del orden que dio Daniel. Recuerde, cuando Daniel vio las bestias, era profecía. Cuando Juan ve las bestias, lo nombra en el orden atrás, como conquistaron a Israel. Primero, un leopardo que representa ¿qué país? ¿Sí? Allá está Grecia, luego oso, Medo Persa y boca de león, que habla de Nabucodonosor. En la totalidad de esa bestia en Apocalipsis es la cuarta bestia que vio Daniel en su sueño. En Daniel capítulo 7, algo interesante, versículo 8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Yo creo que aquí es la primera referencia en clara en el libro de Daniel, hablando de lo que nosotros llamamos el anticristo. Él va a salir de entre 3 de los cuernos o países de los reinos que existe en el tiempo de Apocalipsis, y va a establecer su trono, que va a tener más poder, y él va a dirigir porque tiene una boca que convence a todo el mundo, y dice que tiene ojos de hombre. Entonces se entiende que está hablando de establecer un reino, un país, sobre el poder de un hombre y no un país entero. Bueno, las 4 bestias, entre capítulo 2, la estatua, y capítulo 7, vemos que esos son semejantes. Pero dice el capítulo 7, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, hablando del futuro. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eso es una indicación que después de la última bestia, entonces Cristo vendrá y vamos a tener el reino de Dios aquí en la tierra. En el versículo 19 dice, entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia que era tan diferente. Versículo 20 dice, acerca de los 10 cuernos y del otro que salía, que había salido delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos. Versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el tiempo de Daniel, la palabra santo no hablaba de la iglesia, no hablaba de nosotros, hermanos, hablaba del pueblo de Israel. Y va a tener poder de vencer al pueblo de Israel. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, otra vez en este capítulo habla del tiempo final. Entonces, esas bestias que vio Daniel que atacan a Israel, estas son los que vamos a ver. El capítulo 7, versículo 23, y dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y se nota que dice que
él va a dominar a todos los otros reinos que existen en ese tiempo. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Recuerde que esa cuarta bestia empezó con el Imperio Romano. Después se dividió entre el romano y otomano. Y después el otomano, ya después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se ha desaparecido y hay países en el mismo lugar donde está el Imperio Otomano. Y todos los países que existen del Imperio Otomano hoy día son musulmanes. Entonces yo creo que ya debemos tomar eso en cuenta. Dice que él viene, dice que cuando viene ese cuerno pequeño, va a derribar o va a quitar 3 países. La palabra que traducido aquí derribará, de verdad se puede traducirlo humillar. Es decir, que él viene en medio de 3 y toma su terreno y desde allí establece lo que los musulmanes hoy día llaman una califa, un reino dirigido por su religión. Versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En el griego, tiempo es uno. Hay una palabra para hablar de plural que solo habla de 2. Y es la palabra que se usa aquí en tiempos, 2 más, entonces son 3 y medio tiempo. Entonces son 3 años y medio, que es la última parte de lo que va a ser la tribulación, lo que algunos quieren llamar la gran tribulación. Ahora estoy mirando, no veo que hay preguntas, entonces seguimos. Si están perdidos, si he ido demasiado, he saltado mucho o algo y necesitan hacer una pregunta, por favor, mándalo y vamos a tomar tiempo para hacerlo. ¿Ok? En Daniel 7, versículos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y el reino uno que no será destruido. Eso es una clara indicación que en el reino de Jesucristo iba a estar involucrado a los gentiles también. No sé cómo lo tomaron los hebreos, los judíos, cuando leyeron esa parte, pero en el reino de Cristo sí, habrá muchos gentiles. Ahora, al 7, al final de 7, creo que son los últimos versículos, pero 26 al 28 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos y del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Gracias a Dios que lo escribió para nosotros, para entender un poquito más. Mire, Daniel en esos 2 capítulos nos ha dicho que va a haber 4 reinos. Hay otros reinos que antes dominaron a los judíos. Recuerde, el primero fue Egipto. En Egipto fueron esclavos. Después viene Asiria. Y Asiria va a dominar al reino y va a tomar lo que es la parte norte
del país y lo van a llamar Israel, mientras la parte del sur lo van a llamar Judea. ¿Ok? Entonces Asiria también dominó y atacó a los judíos. Aquí en el capítulo 8, vamos a ver, ahora hay cosas que empiezan a cambiar aquí en capítulo 8. Recuerde que yo le dije que desde el capítulo 8 hasta el final del libro está escrito en hebreo. La parte de 2.4 hasta final de 7 estaba escrito en el lenguaje arameo o el lenguaje de los gentiles. Entonces ya yo creo que el mensaje es impactante, especialmente para el pueblo judío. En el versículo 12, capítulo 8, dice que, bueno, perdón, voy a seguir. Aquí vamos a tener otra profecía, pero esta vez va a ser diferente. En el capítulo 8, en esta segunda división, empieza a hablar de algo que relaciona directamente con Israel. Entonces, bajo el gobierno persa, los israelitas, los que fueron llevados al cautiverio, fueron dados la oportunidad de regresar y volver a establecer en Israel, en Jerusalén, el templo y su reino allí. Entonces ellos empezaron a regresar durante ese tiempo. Cuando en el capítulo 8 llegamos al versículo 20, Daniel tuvo una visión de un carnero y un macho cabrío, lo que llaman. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, el carnero tenía 2 cuernos, pero tenía otro cuerno que estaba entre los ojos, que salía, que era grande, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Eso representa y nos va a decir exactamente lo que es aquí más adelante, que es el imperio de Grecia. ¿Ok? Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Quiere decir que Alejandro Magno tenía mucho poder y dominaba mucho. Él quería dominar a todo el mundo. Cuando llegó a Babilonia quería seguir, pero se enfermó y murió en Babilonia. Y los 4 generales principales de su ejército entonces dividieron los terrenos ya ganados y volvieron, ya tenían tiempo, años en guerra y querían volver a sus familias. Entonces fue dividido el terreno y 2 de esos generales van a ser muy importantes en el estudio y nos va a indicar cosas importantes. En Daniel 8, 9 a 12, dice que salió, versículo 9 dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra prometida, la primera tierra gloriosa. Versículos 13 y 14 va a cambiar el tema. Ese rey que salió de esa bestia fue un hombre que decidió atacar a otro general en Egipto, pero lo que estaba en medio del camino era Israel. Entonces él conoció a Israel y llegó a odiar a Israel y a su Dios. En los versículos 13 y 14 tenemos una profecía que ha sido muy mal interpretado y quiero explicarle algo aquí. Dice el versículo 13, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, entregando el santuario, el ejército para ser pisoteado? Había una profecía que iba a salir, ese cuerno iba a destruir la tierra prometida
iba a parar lo que son los sacrificios en el templo. Ellos ya habían reconstruido un templo. Entonces el versículo 14 dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Hace muchos años, un hombre que se llama William Miller, que era un predicador, era un pastor bautista, estudiando ese pasaje, llegó a la interpretación. Él dijo, mire, eso está hablando de los 2300 días que habla aquí, está hablando de 2300 años. Y empezó a contar desde el año 457. No sé cómo salió con esa fecha, pero fue la fecha que él sacó, poniéndole cada mañana y tarde un año. Entonces dijo, bueno, eso va a terminar en el año 1843 y eso es el día que Cristo va a regresar a la tierra. Entonces él empezó a predicarlo, la gente de las iglesias creyeron, se asustaron, muchos vendieron sus propiedades, vendieron las cosas y fueron esperando para el regreso de Cristo. Cuando no regresó en el año 43, dijeron no, que se equivocaron. Ok, aquí hay una pregunta antes que siga. Ahí está hablando de esta persona que otra vez hablando de, como tomando un versículo de una manera alegórica, empezó a sacar Sí, cuenta y por eso falló. Pero hay una pregunta aquí y aprovecho rápido que te interrumpo a saludar a los nuevos que han llegado ahí con nosotros. Volvemos a disculpar porque tardamos un poco, pero aquí del grupo que está con Miguel ahí en Puerto Ayacucho dice que surgió una pregunta. Habla acerca de los cristianos pasarán por la tribulación. Antes, para que más o menos tengan una idea, aquellos que no, a lo mejor están perdidos porque dicen, bueno, es Apocalipsis, está hablando de Daniel, pero hay que recordar que Daniel, Apocalipsis, y bueno, la mayoría de los profetas, todos profetizaron, además de las profecías mesiánicas de que Cristo iba a venir, también a esas profecías de la segunda venida de Cristo. Por eso estamos haciendo ahora, o Jaime está haciendo ahora más bien un repaso para contextualizar un poco de lo que es la historia, ¿no? Y cómo también las profecías sí fueron, como si pasaron o se cumplieron, que es la palabra que estoy buscando. Y lo que Jaime decía era algo muy importante. Ahí cuando leemos Daniel y Apocalipsis, recordar la perspectiva con la que se está escribiendo. Daniel está escribiendo, como decía Jaime, viendo hacia el futuro. Juan está escribiendo y muchas veces habla de la historia, entonces a veces recuerda la historia de lo más reciente a lo más pasado y por eso a veces lo enumera así. Ahora la pregunta, Jaime, ¿los cristianos pasarán por la tribulación? bueno, depende de lo que quiere decir con cristianos. ¿Ok? Exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia está llena de cristianos, pero hay algunos que no son creyentes. Sí. Ellos se consideran su religión el cristianismo. Ellos dicen que son cristianos, pero no han puesto su fe, no han entendido el evangelio para poner su fe en Jesucristo y ser salvo. ¿Ok? Las personas que han recibido a Jesucristo serán raptados o llevados eh, al cielo antes de la tribulación. Y eso lo vamos a ver cuando llegamos a capítulo 4 de Apocalipsis, pero en la introducción hablo un poquito en cuanto al rapto también y le voy a dar muchos versículos que muestran que la Biblia promete que los cristianos verdaderos, los creyentes, no van a pasar por la tribulación. Y hay otra explicación, Jaime, para entender. Recuerde que la iglesia es inaugurada, aunque la iglesia sí es un plan de Dios antes de la fundación del mundo. Y la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, lo que conocemos como, ahora se me El día de olvidó, el día de Pentecostés. Pentecostés. Sí, Entonces, las personas que ponen su fe en Cristo desde esa fecha es conocido como la iglesia o como, me imagino que aquí va la pregunta, a lo que se reconoce como cristianos, aquellos que han puesto su fe en Cristo legítimamente, como explicaba Jaime. Antes de esa fecha eran santos del Antiguo Testamento
me imagino que después se va a explicar un poco esos santos del Antiguo Testamento. Era la misma manera de ser santo en el Antiguo Testamento, poner su fe en Cristo, solo que ponían su fe en Cristo, en ese Cristo futuro que ellos ni siquiera vieron. Ujú. Y después va a haber un tipo de creyente también que es igual, van a poner su fe en Cristo, que van a estar en el tiempo de la tribulación, pero aunque sí son creyentes en Cristo, a lo mejor si a eso se refiere la pregunta de cristianos, no pertenecen a la iglesia. Eso Sí, se va a estar explicando de acuerdo, pero ahí para que más o menos entiendan, están los santos del Antiguo Testamento poniendo su fe en Cristo. Es la misma cláusula. Ahí no hay otra manera de ir al cielo sino poner tu fe en Cristo. Están los creyentes actuales desde el día de Pentecostés hasta que Cristo nos rapte, que somos la iglesia, el tiempo de la gracia que llamamos, y después está esos santos del Antiguo Testamento, perdón, de la tribulación, que van a ser creyentes en Cristo, y ahí más o menos. Entonces los santos, la iglesia va a ser arrebatada, y ahí pueden ver, después van a ver claramente, si no estoy equivocado, en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde pueden ver esa diferencia de lo que está pasando en la historia en la tierra y lo que está pasando en el cielo con aquellos que fuimos a sí, la iglesia. sí. Eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, hasta viene con su guía. El Señor le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto tiempo pasado, las que son de ahorita y las que han de ser después de estas, que de las cosas de ahora. Entonces el libro tiene su división. Lo que Juan vio, lo que estaba pasando en el día de Juan y luego lo que pasará después del rapto. Y eso es donde nosotros llegamos a la parte que llamamos más la profecía, aunque los capítulos 2 y 3 tienen mucho para ver también. Mire, lo que él estaba diciendo, que esa profecía de 2300 años no eran años, yo lo voy a explicar, pero el pastor Miller lo tomó así, empezó a predicarlo, la gente se asustaron y empezaron a tomar decisiones, vender sus bienes y hubo un despelote en la iglesia y fuera de la iglesia. Y cuando no vino Cristo en el año 1843, entonces él hizo otro cálculo y dijo, no, 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 equivoqué, es el año 1844. Cuando tampoco vino en 44, el señor Miller con su pena desapareció de la historia. Pero entre los que le seguían había una señora que se llama G. White, Ellen G. White. Y ella empezó a escribir unos libros y a base de algunas de las enseñanzas que había recibido del pastor Miller, ella empezó una organización que se llama los Adventistas del Séptimo Día. Y ellos dicen que sí, Cristo vino en esa fecha, pero no vino físicamente, sino vino para reconstruir o reformar la iglesia y hacer lo que ellos llaman la iglesia adventista del séptimo día, donde tenían que los cristianos volver a guardar el sábado, la ley, etc. Entonces ya tiene el principio. Y hay muchas herejías que han salido de interpretaciones erradas de la Biblia. Por eso quería que el mundo enseñara primero algo de hermenéutica para uno entender que si hay una ciencia, hay una manera de interpretar la Biblia y tiene que seguir las reglas. Bueno, las 2300 tardes está hablando de un tiempo cuando un rey de los países eh, griegos llegó a destruir el templo y el sacrificio. Voy a leer lo que dice el doctor John MacArthur en cuanto a las 2300 tardes. Dice que son 2300 tardes, raya mañanas, sin el i. El i no aparece en el texto. Lo que se refiere a 2300 unidades o días totales. Génesis usa el término mañana y tarde como un día y él lo toma como un día.
Ese periodo corre alrededor de 6 años y un tercero eh, en cuanto a sacrificar un cordero 2 veces al día, mañana y tarde. La profecía está hablando de un tiempo cuando el rey Antíoco Epífanes entra en el 25, dice que aquí que en septiembre, el 6 de septiembre del año del año 171 antes de Cristo hasta el 25 de diciembre del año 165, 4 o BC, 65 o 4 BC. Después de su muerte, los judíos celebraron la purificación del templo que se llama Hanukkah. Si ha tenido preguntas en cuanto a esa fiesta de los judíos cerca del 25, donde muchos celebran el nacimiento de Jesús, que no fue 25 de diciembre, pero eso es otra predicación, ¿no? Quiero leerle lo que dice el doctor Warren Wiersbe. Dice: Antíoco Epífanes, un líder perverso que salió de Siria, una de las 4 divisiones del imperio de Alejandro, invadió Palestina, erigió una estatua de Júpiter en el templo, incluso llegó a sacrificar un cerdo en el altar judío y a rociar su sangre en los atrios. Imagínese cómo se sentiría un judío ortodoxo respecto a esto. En la historia, eh, los 2300 días fue el tiempo exacto desde que Antíoco tomó, hizo sacrilegio o hizo la contaminación del templo, hasta los judíos lograr recuperar el templo, ganar la batalla y luego purificarlo para empezar de nuevo a tener sus sacrificios y ritos en ese lugar. Ahora, mundo, ya tengo ya las 7:20. Ujú. Empezamos un poquito tarde, pero no sé si paramos aquí. Una de las cosas que vemos muchas veces en el libro de Daniel y también en otras partes del Antiguo Testamento, las profecías son exactas, pero a veces tienen doble cumplimiento. El antiguo, en el tiempo de Daniel, 2300 días, y luego en el tiempo futuro. No sé cuál es en el futuro, no le puedo decir, pero quiero que no se equivoque, no se cae con esa mentira de los adventistas del séptimo día en cuanto a su mala interpretación. Es porque ellos hicieron una interpretación sin seguir las reglas de hermenéutica. Nos falta algunos diapositivas, como unos 10 minutos. ¿Sigo o lo paro? Y lo doy para la otra semana. Bueno, yo creo que podemos esperar, no queremos que la clase sea tan larga, pero también solo decirle a la gente que nos está acompañando que recuerden que la idea no es que estamos haciendo una predicación ya, sino que estamos especialmente esta de Daniel o de Apocalipsis, más bien estamos haciendo una clase y por eso les animamos, si tienen preguntas, responder las preguntas y lo que dure. Por eso no hemos dado tampoco ¿cómo se llama? Un calendario, que comenzamos esta semana y terminamos en 10 semanas, porque la idea es terminar cuando terminemos, tratar de hacerlo lo más profundo. Yo creo que lo podemos dejar aquí, Jaime. No, Sí, porque mire, cuando llegamos al capítulo 9 hay una profecía que yo creo que tenemos que tomar el tiempo, explicarlo bien de las 70 semanas, porque si no, eh, voy a confundir a los hermanos, ¿ok? Entonces yo creo que sería bueno parar aquí en capítulo 8. y de verdad, Imar, mire, repasen, vamos a poner el video en YouTube, tienen el video también aquí por 60 días aproximadamente en esta misma plataforma, pero en YouTube vamos a tratar de poner el video.
véanlo, si tienen preguntas, anoten las preguntas o manden ¿cómo se llama? Hagan las preguntas en los comentarios y nosotros respondemos después en la próxima clase o respondemos o le escribimos. A lo mejor si es la primera vez que está estudiando Apocalipsis, suena un poquito confuso. Bueno, vine a una clase de Apocalipsis porque se está hablando de Daniel, porque el tema de Apocalipsis específicamente, acá dice Miguel que Que por, siga. por ellos podemos seguir. No, bueno, pero Mire, pues, y el capítulo 9 creo que merece una, tomar el tiempo para explicarlo bien. una clase. Sí, Sí, y ahí otra vez vuelvo a retomar lo que estaba diciendo. Este libro de Daniel entra en lo que como teológica, o en la teología sistemática ya conocemos como escatología, que es eventos futuros. Entonces, estudiar eventos futuros no solamente es específicamente, ¿cómo se llama?, estudiar Apocalipsis, sino se tiene que explicar algunas profecías de la antigüedad o del Antiguo Testamento o de los otros profetas que tienen que ver con el tema en cuanto a lo que decimos, ¿cómo se llama? Teología sistemática, que es escatología en este caso. Y no solamente estamos haciendo la cuestión bíblica. Realmente, Jaime, a mí nos gusta estudiar versículos por versículo, pero realmente cuando vamos a estudiar Apocalipsis, se merece hacer esa contextualización. Por eso sí. realmente estas primeras 3, 4 clases va a ser ¿cómo se llama? Una introducción bastante larga porque queremos establecer esa base, pues, de entender de dónde viene Apocalipsis. Ahí está, me imagino que Daniel y Juan, de hecho, en todos los seminarios cuando estudian Apocalipsis no lo estudian solo. Estudien Siempre Daniel Daniel primero. Apocalipsis porque son los dos profetas en este caso, por poner una palabra, que hablan más Mire, de algo este tema. interesante para añadir en los 2300 tardes y mañana. Los hermanos han escuchado de los libros de los macabeos, ¿no? Ese 2300 tardes es cuando Dios levanta un hombre que lo nombran Judas Macabeo. Y él hace guerra en contra de los griegos y logra vencer al imperio griego. Y luego, entonces ya por un tiempo los judíos tienen un país libre después. Pero de esa época vienen los dos libros apócrifas de Macabeos. Y se llaman apócrifos porque no están canonizados, pues no llenan los Sí, no requisitos. sé. Me imagino que puede encontrarlo en internet si desea leerlo, son buenos libros Ujú. históricos, o puede también conseguir una Biblia católica. La Biblia católica tiene 72 escritos en ella. Digo escritos porque no son solo libros, hay libros, cartas, como sabemos en cuanto a la Biblia. Y ahí está primera y segunda en Macabeo, y ahí pueden leer la historia de cómo recuperan y todo, que son bastante interesantes de entender. Pues otra regla hermenéutica, ¿no? Entender lo que es la historia y todo, y cómo procede. Por eso estamos hablando de todo esto. Pero yo creo que ahí vamos, Jaime. Esta es la idea. Estamos ahí, los que a lo mejor espero que sí hayan leído Apocalipsis, las dos versiones. Esta semana yo escuché dos versiones de Apocalipsis. Una que escuché, Jaime, creo que era Reina Valera 2000, ¿no? Estaba bastante parecida a la versión de la Biblia católica, porque Mm. cambiaban mucho la palabra amor por caridad y algunas cosas así, pero es bueno leer otras versiones y para más o menos tener un contexto completo del libro, de la idea del libro. Las versiones no es que se contradigan, las versiones son escritos o traducidas directamente al castellano de diferentes manuscritos que fueron encontrados. No hay un manuscrito completo de toda la Biblia, no. La Biblia se recopiló, bueno, ya estamos entrando a clase de historia, pero se recopiló en uno de los concilios que se hizo. Lean más, sigan leyendo la Biblia, sigan, de verdad, escuchen el video poco más lento. Si tienen preguntas, de verdad, eh, hagan las preguntas, eso nos anima. En este caso, Jaime, a estudiar. Yo solamente estoy aquí en los controles y ahora ya hablando demasiado, pero pues les animamos, Jaime. Gracias, de verdad, por el tiempo. Los que están ahí en Puerto Ayacucho, si quieren continuar, ahorita creo que vamos a grabar dos de los devocionales, o tres, porque ya mañana comienzo a trabajar y tenemos que dejarlo para el resto de la semana. O si pueden verlo también en YouTube mientras lo vayamos publicando.
Por favor, yo sé que están ahí, los que están en Puerto Rico, que están en la clase con Miguel, pero si tiene su celular, entre a la página de Twitch, eso no cobra nada, síganos, eso ayuda a que la página siga creciendo en esta plataforma, pero yo les aconsejo también que sigan en la página de YouTube, en el canal de Jaime, Jim Berry Hill, y ahí están todos los videos de lo que estamos haciendo ahorita, que es la historia del ministerio de Jaime, los devocionales. Estamos haciendo lo de esta clase y si Dios nos permite y nos da fuerza, la próxima semana que es Semana Santa vamos a tener alguna charla. Esta semana llega Andrés Acosta para los deportes de Agucho, que es un misionero, fue director de Palabra de Vida, va a estar acá con nosotros en casa por 3 4 semanas, 3 semanas creo, y vamos a estar haciendo también unos Twitch en vivo acerca de la Semana Santa o el tiempo de Jesús en esa semana, Jaime. Va a ser Y, divertido. y va a ser divertido, no va a ser tan tradicional, espero. Yo voy a hacer lo que no sea tan tradicional. No vamos a terminar crucificando a alguien, pero vamos a hablar especialmente qué significa de las fiestas de los judíos, ¿no? Los que no les gustan ir a fiestas para que vean que Jesucristo era rumbero, Jaime. Ya ahorita nos cancelan el canal. Bueno, pero les animamos. Les esperamos la próxima semana. Síganos con los devocionales. No sé si querías terminar diciendo algo, Jaime. Mucha No, historia, algo para reflexionar. no, la próxima semana vamos a terminar el repaso rápido de Daniel y vamos a tener algo de introducción y quizás llegamos a capítulo 1 del propio libro de Apocalipsis. Algunos detalles en cuanto al libro y después ya entramos. Bueno, ahí aprovechen para leer Daniel capítulo 7, que fue de lo que se habló, y el 9, que se va a estar hablando la próxima semana, para que tengan un entendimiento. A lo mejor va a ser, depende de la versión de la Biblia que estén usando, va a ser bastante poético, medio confuso, pero léalo 2 3 veces ese capítulo, y eso va a ayudar a entenderlo. Sinceramente, léalo y si tiene tiempo de hacer un análisis gramatical, así como de la escuela, del segundo grado, quién era el sujeto, qué es el predicado, qué es el verbo, esas cosas ayudan bastante a entender de verdad lo que estamos leyendo. Bueno, muchas gracias, que el Señor les bendiga, espero que tengan una buena semana y pues a estudiar, gracias por apoyarnos. Buenas noches.